Mario Méndez Acosta. Luego dijo, ¡ah! Y es que por allá me habían dicho que sí, que hoy era su cumpleaños. ¿De quién tú? De Tomás Mojarro. Sí, un día como hoy nació Tomás Mojarro. El valedor. El valedor. Que así se puso. Él escogió. Es como esos que ¿cómo te dicen a ti? El tiburón. Ay, no manches, y se lo ponen. Bueno, pero el valedor se lo puso porque eso significa valedor. El que está ahí para los demás. Exacto. Sí. Tomás Mojarro, que nació. Me decían que había una calle con su nombre. Allá en la ciudad donde nació, en Jalpa, Zacatecas. Ajá. Yo no sé. ¿Hay libros de Tomás? ¿Tú tienes, Agustín? Sí, claro. Tengo 2 libros de Tomás Mojarro. Uno se publicó en la colección del Fondo de Cultura Económica y el otro se publicó en Novaro, en las ediciones grandes que ganó un premio de literatura. ¿Cuáles serán? Transterrados es uno y el otro se llama... Trastierra, creo que se llama. Trastierra. Exacto. Trastierra es uno y el otro es el más famoso, se me va ahorita. Ahorita que estábamos hablando del valedor, quería bajar la información. Juchipila. El cañón de Juchipila. El cañón de Juchipila, exacto. Sí. El cañón de Juchipila y otra que se llama Bramadero. Sí. Y cierto. Tiene uno de la colección popular del Fondo de Cultura Económica que se llama el Jerásimo y otros amigos, una cosa así. No, ese no lo conozco. Ese yo tampoco, Mario. Sí, de él circuló mucho la novela que ganó ese premio y el otro, el cañón de Juchipila. Digamos que son los que con frecuencia la gente todavía busca. Ah, el qué otro bueno. Que dice Mario, todavía no lo ubico. Es que la figura del valedor, cuando hizo su cómic, cuando salía en varios de los programas como en este, y cuando daba sus talleres literarios allá en Radio UNAM, se hizo verdaderamente popularísimo. Y la gente de referencia lo sigue buscando. Pero es el cañón de Juchipila el que más piden de alguna forma. Y además en algún momento dado lo pusieron del libro de escuela de secundaria. Ah, chis. Eso jaló. Sí, eso jaló. En las secundarias no en las públicas, sino en algunas secundarias privadas, luego implementan, porque se dice, puedes dar clases de literatura y te sugieren 5 o 6 autores. Y entre esos 5 o 6 autores, allá en la colonia, en una escuela, pusieron el cañón de Juchipila. Entonces es referencia obligada para mi librería. Ah, él no estaba orgulloso de ese. No. Se lo reimprimieron hace unos 15 años, 10 años, no sé. No, mucho más. No, pues muy recientemente, es decir, pues 5 años, 3 antes de su muerte. Y estaba muy enojado porque decía que no era su mejor obra. Y bueno, era muy crítico con él mismo. Era un hombre... Miren, toda la teoría política que sabía, harto. Toda la de mitología que sabía, asaz. Pero lo se llama Yo, el Valedor y el Jerásimo. Es un librito de la colección popular y vienen la introducción a todos los personajes de su mundo rural del Jerásimo. Pues es que su cuento ya ves que se lo tumbaron. Nunca triunfó, nunca se distribuyó. No más no. No lo distribuía el malvado el líder de los periodiqueros. ¿Cómo se llama? Y yo hace poco vi una colección completa. Ay. Conocí una persona que tiene conocí a la compañera de la que hablaba. ¿Roja? ¿Una colorada? No, más reciente, es la que era su compañera cuando él muere. Ah, sí. Ay, se me escapa su nombre ahorita.
Entonces, ella tiene la colección completa del valedor, del cuento del valedor. Pues sí, solo los números que quedaron porque él los regalaba, pero quedó con todos, los tenía que regalar. Se llama Isabel Macías. Sí, sí, Mario. Pero si los quieres comprar, pues son caros, porque solo quien los conservó. Sí. Entonces, Ese es el problema de las revistas que se convierten luego de culto. Las revistas de Chanok, del Santo, de Hermelina, del Valedor, con el tiempo se cotizan y verdaderamente fuerte. Y tener una colección es una gran fortuna porque además las compran muchos bibliotecas norteamericanas. La biblioteca de Albuquerque viene y compra colecciones completas, si las tienes, de ese tipo de material que muchas veces nosotros miramos así como de soslayo. No, ellos te dicen, quiero la colección. O si te compran una gran cantidad, luego regresan y buscan en especial los números. Son muy organizados para tratar de tener ese tipo de colecciones populares de lo que son los escritores mexicanos. lo malo es de que una colección de Tomás vale lo mismo que una de Fantomas o Calimán. Y son muy difíciles de conseguir. Igual de escasos. Igual de escasos. Exacto, completas. Sí. Yo he visto quien acaba de pagar una fortuna por un Calimán casi completo, Agustín. Sí. Por ejemplo, el Fantomas contra los vampiros multinacionales que publica Julio Cortázar en Excelsior es un cómic, es un cuento. Y ya se cotiza entre 5 y 10 mil pesos solo ese cómic. Solo ese. Entonces, yo lo tenía. Sí, salieron 10,000 ejemplares porque era una tirada popular. Es cuando se hicieron las famosas reuniones en Latinoamérica sobre lo que ha ocurrido con Latinoamérica y con México en muchos lugares, ¿no? La discriminación, la explotación, y era el Tribunal Russell. Y ese libro además es muy bonito porque lo hicieron en las prensas del Excelsior, lo trabajaron las gentes, los caricaturistas del Excelsior, con el texto de Julio Cortázar. Es el encanto cuando se fusionan estas dos grandes tribus de hacedores de libros, de hacedores de libros o de revistas, y crean y logran así ejemplares espléndidos. Todo Novaro estuvo asesorado por grandes escritores también para hacerse Cook, de Chanok y todos estos mitos de la cultura popular mexicana. Pero el valedor es un verdadero deleite, pero muy difícil de encontrar. Muy difícil. Exacto. Bueno, es que si me apuran, hoy también nació otro escritor académico, editor mexicano. Este es la creación, bueno, es el germen de un montón de escritores más. Son de esos que sacrificaban su tiempo, su obra, el escribir ellos sus propias obras para apoyar a todos los demás. Y lo peor de todo es que ya no me estén molestando con las escuelas. Este era autodidacto. Exacto. ¿Quién? Arreola. Ándale, Agustín. Arreola, Juan José Arreola siempre señaló esa importancia de la universidad de la vida, del esfuerzo, de la lectura, del trabajo, de la precisión en la manera de poder utilizar el adjetivo, el verbo, el sustantivo. Él decía que solamente en este diálogo con los libros, en este diálogo con los hombres, de ser posible inteligentes, porque decía que todo libro es creado casi siempre por una persona inteligente o que aspira a ser muy inteligente y pone lo mejor de sí en ese texto. Entonces él decía los viajes, se fue a Francia siendo muy joven a intentar el teatro, le encantaba ese sentido del estilo hermoso de la vida. Salía con sus capas en las
programas de televisión, con Sibarita. bombines, era un sibarita, pero además de sibarita, de bon vivant, era muy generoso. El taller que dio allí en la colonia Cuauhtémoc fue el taller por el cual pasaron muchos escritores y escritoras. José Agustín, Elena Poniatowska, Vicente Leñero, muchos escritores se acercaron a la sombra de Juan José Arreola y él hizo una gran obra de fragmentos, dice. No. Su obra es preciosa, exacta, breve. Cuentos como La Migala, cuentos como El Guardagujas, cuentos como el Rinoceronte, muchos cuentos. Son el placer mayor de la brevedad, pero la exactitud de la belleza. Él seguía mucho a un escritor francés que se llama Marcel Shaw, que hizo Vidas Imaginarias. Dice, la historia está para que la cuenten los historiadores, pero nosotros para jugar con esos fragmentos de la historia. Entonces, él era un lector voraz. Tuvo una librería allí en la colonia Cuauhtémoc, que era muy visitada por los autores, y en su generosidad y bonomía te ofrecía un tinto, un café, un trago, pero iba a pedirlo fiado a la tienda de la esquina. No, hombre, muchas anécdotas sobre eso. Su creación más importante es la Casa del Lago. Que le dijeron, allí está ese mugrero, haga algo con él. ¿Qué hago? Y empezó a leer poesía, se llevó sus mesas de ajedrez, de un deporte, ¿puedo decir? Sí, claro. De una manía que él tenía, y órale, a jugar ajedrez, a leer poesía, y llegaban escritores, maestro, me revisa mi obra, y así empezó a generarse una casa de cultura muy importante. Sí, Voz Viva de México, él la inicia allí en la Casa del Lago, y después se trasladan esos mismos escritores a leer en voz viva en la universidad, y es cuando se inician los discos de Voz Viva de México. Y realizó un coloquio en 1970 en Bellas Artes, que se llamó Nuevos Narradores. Allí estaban todos. Allí estaba José Agustín, estaba Gustavo Sáenz, estaba Poniatowska, Juan Tobar, todos estos jóvenes que estuvieron amparados en la gran figura del maestro Juan José Arreola. Bueno, un día como hoy también, pero ya es muerte. Un día como hoy murió Raúl Prieto. Niquito Nipongo. Eso, completo, sí. Se fueron acabando esos hombres que eran expertos en la lengua y el lenguaje. Estudiosos. Le encantaba el estudio del lenguaje y tenía opiniones para su época que eran agresivas, esas opiniones, eliminar ciertas palabras, ciertos vocablos. Sí, un perfeccionista. Conocía perlas japonesas, y él decía que una perla era una errata, un error que revelaba la ignorancia del que lo escribía. Y él se dedicaba a buscar perlas en el discurso oficial, en la prensa, y la agradecía. Había coperladores. Todos los niveles. Yo recuerdo cuando colaboró en este programa, él en los ratitos se ponía a dibujar en pequeñas tarjetitas, esas tarjetitas que utilizamos para mensajes, hacer una especie de caricatura. Y yo tengo muy varias. Buen caricaturista también. Sí. Muy buen dibujante, Raúl Prieto.